Queremos comenzar el programa de hoy, estas noches de domingo que compartimos en vivo, contándoles que estamos extremadamente tristes, que nuestro corazón está partido al medio, porque nos enteramos hace un par de horas que falleció nuestro compañero Diego Soto a los 50 años. Diego Soto era el realizador, y cuesta hablar en pasado, el realizador de este programa, el realizador de La Letra Chica, es decir, el director de la concepción audiovisual de esto que hacemos cada domingo. Podríamos extendernos hablando de que era un tipo que sabía mucho de televisión, que le corría la televisión por la sangre, que tuvo un periodo muy exitoso en Canal 10, que hacía años que estaba en este canal y además de hacer La Letra Chica, por supuesto, cumplía otras tareas y estaba en otros programas. Pero creo que lo más importante, por lo menos lo que me sale a mí del alma como más importante para destacar en este momento, es que Diego fue un tipazo y que fueron maravillosas cada una de las horas y cada uno de los minutos que compartimos juntos, porque era un placer laburar con él por todo lo que sabía y todo lo que compartía acerca de la televisión y de esto que hacemos. Y era un placer también reírnos juntos, y era un placer discutir, porque Diego era uno de esos tipos que se comunicaba con uno siempre desde la más absoluta frontalidad, la más absoluta confianza, sin filtros. Y es muy lindo compartir así, y así compartíamos nuestros días. TV Ciudad, hablo a nombre de todos los compañeros, TV Ciudad está partida al medio, TV Ciudad está de luto, y el velatorio es mañana, lunes 27 de octubre, de 8 a 12, en previsión de Barrios Amorín 1076, y a partir de este momento intentaremos, Maite, hacer por ustedes, por supuesto, y por su memoria, el mejor programa posible dentro de las circunstancias. A Nico, su hermano, compañero también de este canal, y a Octavio, y a Miranda, sus hijos, a quienes él adoraba profundamente, mandarles nuestro más grande abrazo. Hasta siempre, Diego Soto. Hasta siempre, Diego Soto. Pero también de blancos, unos pocos colorados y cabildo abierto. En primer lugar, reconociendo el enorme esfuerzo que hizo la bancada Frente Amplista en la Cámara de Diputados, ¿no? Me parece que eso es un elemento central a la hora de ver cuál fue la negociación para lograr las mayorías, y también la responsabilidad de los partidos de acompañar el presupuesto en general. Estando en la oposición con una actitud proactiva y colaborativa, marcando las cosas que estoy en desacuerdo o los debes que creo que este gobierno en esta ley tan importante no tiene. Tuvimos una visión negativa en el aspecto general, sin perjuicio de, primero, reconocer de que algunas de las prioridades que se marcaban eran correctas. El tema era cómo se implementan esas políticas, ¿no? Se ha construido un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda. Y eso da orgullo. El Frente Amplio tiene mayoría, es mano, es gobierno y tiene mayoría en el Senado. Logró aprobar el presupuesto en general y en particular aquellas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Veremos qué pasa en el Senado, porque es un difícil equilibrio. Si toca algunas piezas en el Senado, bueno, hay que ver cómo esas piezas se lograron armar en diputados, porque nosotros también a eso vamos a estar atentos. Lo que sí creemos es que si en algunas cosas, pongo el ejemplo del tema del secreto bancario, ¿está? Si se avanza sobre el tema del secreto bancario sin las garantías del debido proceso, nosotros no vamos a acompañar, y el presupuesto corre el riesgo de que en diputados no se vote.
Bien, y este será el primer tema de la letra chica de hoy, el presupuesto, la discusión en diputados, qué sucedió allí, cuáles fueron los puntos centrales y qué se espera para el futuro. Sí, por otro lado también el gobierno presentó una denuncia penal y una demanda civil por el presunto proceso fraudulento en la compra y construcción de 2 patrullas oceánicas debido a irregularidades en la garantía presentada por la empresa Cardama. De esto vamos a conversar con el periodista Eduardo Preve. Estaremos conversando también a distancia con el politólogo Ernesto Nieto, de un librazo que se llama Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, que él coordinó junto a Gerardo Caetano. ¿Cómo están las distintas regiones del país? ¿Qué ideas tenemos de desarrollo? ¿Cómo está la democracia a lo largo del territorio? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y aprovechando que es un politólogo de fuste, hablaremos de la actualidad política también del país. Sí, también vamos a conversar con la periodista Ivonne Trías y la maestra y socióloga María Luz Osimani sobre Resistir Juntas, un libro maravilloso sobre las presas políticas en la cárcel de Cabildo entre 1968 y 1977. Aprovechando que esto es en vivo y con un ojo en la actualidad, hacia el final del programa nos iremos a Argentina para ver en qué están las elecciones parlamentarias y qué futuro se espera para ese país a nivel político. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Estamos saliendo también en vivo por YouTube y tienen ahí nuestra cuenta de X, @laletrachica.tv. Los vamos a estar leyendo. Nos metemos en el primer tema porque luego de 40 días de discusión, la Cámara de Diputados terminó de aprobar la semana pasada el presupuesto quinquenal, como ustedes saben, y también, como saben, en los próximos días se discutirá, se tratará en el Senado. Esta media sanción contó con votos, ya sea o en general o en particular, terminó contando con votos de todos los partidos políticos. Y justamente nuestro invitado para este primer bloque es el diputado Frente Amplista Mariano Tucci, quien preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. Buenas noches, Mariano, gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero lamentar la pérdida de su compañero de trabajo, de Diego Soto, así que el abrazo a ustedes, Gracias. a sus compañeros que están detrás de cámaras y a la audiencia de este precioso programa del cual fue realizador. Gracias. Mariano, ¿qué primera lectura hacen sobre este pasaje del presupuesto por diputados? ¿Lo consideran una victoria de alguna Es altamente manera? positivo porque naturalmente que estamos trabajando desde el 15 de febrero en este tema, que es la ley principal de cualquier gobierno nacional, y nos encontramos con la novedad de que todos los partidos políticos estuvieron a la altura de lo que la República necesitaba, que era que una fuerza política, que es la minoría mayor en el Parlamento, que por lo tanto no tiene mayoría propia, las consiguiera para plasmar su proyecto político, económico y social. Y eso realmente que a nosotros nos pone muy, muy contentos, nos satisface, porque es cierto que hubo un espíritu republicano de los partidos de oposición que no ocultaron sus diferencias no digo con las orientaciones generales del presupuesto que fueron acompañadas, pero sí en algunos temas concretos. Un debate respetuoso, con altura, y del cual por lo menos nosotros nos sentimos conformes. Desde el arranque de esta discusión se remarcaron algunas circunstancias críticas, por ejemplo el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años y la ausencia de mayoría parlamentaria propia del gobierno por primera vez en los últimos 40 años. No me refiero a partidos, sino a partidos o coaliciones, se entiende. ¿Cómo se manejaron esas variables? ¿Cómo pesaron? Con mucha paciencia, porque estamos tratando de surgir junto con el Poder Ejecutivo y tener acercamientos permanentes con los partidos desde el 15 de febrero, sin exagerar. Hemos instalado el tema como el tema más trascendente para el Gobierno Nacional, porque allí se definen el conjunto de políticas públicas que va a atravesar el Uruguay en los próximos 5 años, y había que hacer todo el esfuerzo posible en que esa ley fuera posible, valga la redundancia, y hoy tiene medias sanciones. Sí conversamos abiertamente y honestamente con todos los partidos políticos. En el caso de Cabildo Abierto, ustedes saben, porque fue público, tuvimos una reunión de la coordinación de bancada del Frente Amplio con los 2 legisladores de Cabildo Abierto, donde allí se puso sobre la mesa las necesidades o las aspiraciones presupuestarias de cada uno de los partidos, pero también lo mismo se hizo con el resto de los partidos políticos. Hubo acuerdos con el Partido Nacional, por ejemplo, en materia de discapacidad, y hubo cosas concretas con algunos sectores del Partido Colorado, que nos llevan a decir que este fue un buen presupuesto, porque más allá del espíritu republicano de los partidos políticos, si esto hubiera sido un mal presupuesto no le hubiera levantado la mano, eso es muy claro. Si esto hubiera sido realmente malo y estuviera fuera de foco de las necesidades y urgencias que tiene el Uruguay, los partidos no hubieran votado. Y no fue lo que sucedió.
Y eso habla de la consistencia de un presupuesto que fue equilibrado, que atiende las cuentas públicas, pero que a la misma vez atiende la emergencia social, y eso fue reconocido por todos. Tucci, me detengo, perdóname un instante, más allá del diálogo interpartidario, ¿cómo fueron las tensiones, esto dicho sin dramatismo, ¿no? Pero las tensiones políticas dentro mismo del Frente Amplio, porque entiendo que esta austeridad que quedó planteada de entrada tensiona la realidad con el programa político? Bueno, es una muy buena pregunta, y yo sé que quienes fuimos periodistas y los que son, es algo que no se debe decir, pero es una buena pregunta. El otro día tuvimos con Ana Olivera que hacer un informe a la mesa política. Y este no fue un presupuesto que se caracterizó por tener tensiones internas, sino que fue un presupuesto que se diligenció con unidad política adentro de la bancada de diputados del Frente Amplio. Eso es muy bueno. Y eso habla un poco de la mixtura que tiene esta bancada, que tiene un 60% de renovación, pero que también tiene legisladores y legisladoras con gran experiencia. Yo creo que la conducción de la diputada Ana Olivera fue fundamental en este sentido y en otros sentidos, pero fundamentalmente en que la bancada tuviera ese espíritu de cuerpo y antepusiera, por sobre todas las cosas, el interés nacional por las cuestiones que puede tener cada sector o cada individualidad dentro del Parlamento, que yo quiero poner un poco más de plata acá o un poco menos allá. Eso no sucedió, se dio con absoluta unidad y responsabilidad. Y otra cosa que es importante, y con el acompañamiento permanente del Poder Ejecutivo, todo el proceso estuvo acompañado por el Poder Ejecutivo y por la mesa política del Frente Amplio. Por lo tanto, estamos satisfechos en ese sentido. Antes de meternos a ver algunos temas puntuales del presupuesto, salimos de estudio. Sí, nos vamos a hablar del caso Cardama. Le damos la bienvenida, las buenas noches en vivo, a Sofía Adri. Sofía, adelante, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Compañeros, ¿cómo están? Sí, exactamente. Vamos a hablar del tema de la semana, que ha sido realmente la cristalización del caso Cardama con la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español. Así que para hablar de este tema tenemos por aquí a Eduardo Preve, periodista que ha venido siguiendo el caso. Eduardo, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, quizás sería bueno arrancar por el final, digamos, los acontecimientos de esta semana. ¿Por qué el gobierno decide rescindir este contrato y cuáles fueron las luces de alarma en cuanto a la garantía? Bueno, mira, justo recién en este momento estaba tratando con una fuente del gobierno el tema. A ver, arrancando por el final, por lo que pasó esta semana, no existe la garantía, no existe la garantía que hace 2 años, por decirlo de alguna forma. La realidad fue diciembre de 2024, pero este proceso ya venía de diciembre de 2023. No existe la garantía que presentó Cardama para decir, ok, deme 100 millones de dólares para construir estas 2 patrullas oceánicas. Es un proceso que si uno repasa todo desde el comienzo, no solo desde la firma inicial del contrato en el 2023, viene viciado de grandes irregularidades y de mucha falta de transparencia. ¿Por qué? Recordemos que primero el anterior gobierno, el gobierno de la calle Pou, 2021, realiza una licitación internacional con toda la ley, con un pliego con más de 90 ítems, a los cuales se presentan las principales empresas astilleras del mundo, en el cual califica en primer lugar una empresa china, que es parte privada y parte del gobierno chino, pero enseguida el gobierno de la calle Pou descarta esa primera licitación. ¿Por qué? Aduciendo razones de precio, porque supuestamente había presupuestado más de lo que el gobierno pensaba destinar. Después, con el tiempo, supimos que fueron por razones geopolíticas, que la Embajada de Estados Unidos presionó a Uruguay para que Uruguay no adquiriera lo que sería, entre comillas, armamento. En este caso eran patrulleras militares chinas, ¿no? Por esa pelea geopolítica que hay China-Estados Unidos. Y después ahí empieza lo que, si uno investigando te das cuenta que es todo un proceso de oscurantismo que termina con esta denuncia penal del actual gobierno, porque la segunda llamada, entre comillas, licitación, no es una licitación. Agarran del Ministerio de Defensa, agarran teléfonos, hay mensajes de WhatsApp, y agarran 5 astilleros y le mandan, che, ¿me puede presupuestar 2 astilleros, 2 patrulleras oceánicas, así, con estas características? Digo, una cosa realmente insólita para la administración pública, cuando era la mayor compra militar de la historia. Pero no solo eso, se hace esa forma de presupuestación, ¿no? Sino cuando vienen las ofertas, las analiza lo que es la cúpula de la Armada, y en ese momento quien era jefe de Estado Mayor de la Armada, esto es un poco conocido, pero vale la pena recordarlo, Gustavo Musso, que es un hombre muy capacitado técnicamente y que tiene mucha independencia política, ¿no? Porque los militares, bueno, algunos tienen afinidades y otros tienen mucha independencia. Musso dice, señores, de estos 5 que se presentaron, Cardama es el peor. Nunca construyó un buque militar,
al lado de los otros astilleros es un pequeño estacionamiento de motos y los otros son grandes parking para compararlos, entonces no tienen la capacidad suficiente para construir. Pese a ello, la Armada, el comandante Wilson, en anuencia con Javier García, dice, no, tenemos que elegir Cardama. O sea, el que está quinto, increíblemente aparece primero. Y ahí es que García, diciembre del 2023, señores, elegimos a Cardama, hace una gran conferencia de prensa, yo repasaba hace un rato, en esa conferencia de prensa, donde en diciembre del 2023, García dice que en este año, en el 2025, en el primer trimestre íbamos a tener la primera de las patrulleras. Ya hemos visto imágenes que no está soldada ni la mitad de las primeras. Y que la segunda iba a llegar seguramente entre la primavera y el verano de 2025. No se va a cumplir ninguna de las dos. Pero además de todo ese proceso, cuando se firma ese contrato 2023 que está firmado por Javier García, el entonces ministro de Defensa, había 30 días, este astillero Cardama, que era como encargarle, y sin faltar el respeto a los trabajadores de la construcción, era como encargarle a un albañil que hiciera un edificio. Gráficamente es eso, porque si uno repasa la historia de Cardama, Cardama facturaba 8 millones de euros al año, Uruguay le da un contrato de casi 100 millones de euros en un año, o sea, le multiplica por 10 su facturación, y Cardama no tenía las capacidades técnicas para construir. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día, que colegas están mostrando fotos, ven que son como partes ensambladas. En 42 partes, es como armar un Lego, en 42 partes se está construyendo esta primera patrullera soldando. Que además estamos viendo solo los aceros. Falta toda la parte principal del equipamiento y es lo que están advirtiendo en este momento los dos capitanes de navío de Uruguay que están apostados en Celta de Vigo y que día a día con bastante, digamos, por decirlo de alguna forma, con bastante dificultad logran ingresar al astillero. Bueno, están controlando. Yo lo que te decía, que tenía el aval 30 días para presentarlo y demoró 11 meses hasta que consigue uno de los avales de este famoso Eurocommerce, que resultó ser una empresa de papel, una empresa fantasma. Pero te agrego un dato más, en el medio de esos 11 meses, ya recordamos que a Habitat fue y se le pidió y Habitat le negó, pero ¿saben a quién le pidió también? Al Banco de Seguros. De hecho, nos enteramos, el Banco de Seguros, los técnicos hicieron un análisis de lo que Cardama presentaron como garantía y dijeron, no señores, no le podemos dar el aval a Cardama. Cuando sucede eso, el entonces ministro de Defensa, todavía no se había ido, Javier García, llama al presidente del Banco de Seguros, que era el colorado José Amorín Valle, y dice, che, tenés que darme una mano, me tenés que dar este aval. Amorín Valle se cubre y dice, yo voy a hacer lo que dicen los servicios técnicos del banco. Por suerte, para Amorín Valle, los servicios técnicos del banco dijeron, señores, no le podemos dar el aval a Cardama. Y bueno, ya terminamos con esta historia que termina siendo recurren a una empresa fantasma en Gran Bretaña, porque fíjense ustedes que cuando va el embajador de Gran Bretaña, lo dijo el otro día Jorge Díaz en la conferencia de prensa, se encuentra que la dirección que había puesto Eurocommerce es una inmobiliaria, pero no solo eso, si uno agarra la página de Eurocommerce, que ya fue cambiada, la imagen que tiene, una imagen de un banco supuestamente, dice Toronto Bank. Toronto Bank es un banco de Canadá que está imputado por lavado de activos y que nada tiene que ver con garantías que otorga a presuntas empresas que quieren realizar este tipo de emprendimientos, ¿no? Y además, yo escuchaba a dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, che, esto se arreglaba fácil diciéndole, presentame otra garantía. El responsable, sí, es la mayor compra militar de la historia de Uruguay. Se la dan a un astillero que aparentemente no tenía las posibilidades ni las características y nunca había construido un barco militar de estas características. A ver, la carga de la prueba es tuya, dueño del astillero. No podés decir se me traspapeló. Es tu principal contrato. En un año te van a dar la facturación de 10 años y vos te olvidaste de renovar la garantía. Pero no solo eso, sino que ayer en una nota en el diario El País, y eso es lo más llamativo y seguramente va a tener que ser objeto de parte de esta investigación, el dueño de Cardama, Mario Cardama, dice, yo le mandé a Uruguay, a las entonces autoridades del Ministerio de Defensa, 3 posibilidades de garantía. Y ellos, por las autoridades del Ministerio de Defensa, dice, eligieron a Eurocommerce. Habrá que ver cómo es al final del día esta realidad. Lo cierto es que la garantía es de una empresa fantasma que no existe, que no se puede ejecutar, y además el TOCAF, por el cual se rigen todas las compras públicas, a ver, yo puedo licitar, tener la mejor opción de licitación, pero si no presento las garantías, se me cae la licitación. O sea, no tengo garantías y eso es lo que tendría que haber pasado. Este contrato con Cardama tendría que haberse caído desde el primer día
porque se tenía que haber dado cuenta que la garantía es una garantía falsa que no existe. ¿Qué repercusiones enfrenta el Estado uruguayo a nivel económico? Bueno, teniendo en cuenta los distintos escenarios posibles, en el caso de que se cancele efectivamente el contrato, el costo de esta cancelación y la posibilidad de una denuncia por parte del astillero. Lo importante es que lo único bueno que tiene todo el contrato, mira que lo tengo de arriba del escritorio, el contrato de Uruguay con Cardama, es que todo lo que han construido es nuestro. O sea, esos pedazos de fierros que vemos pegados, que García dijo que era el 60% de la lancha, en realidad es un 58% del acero, falta lo principal, que es todo lo que va arriba y los motores. Evidentemente nos vamos a enfrentar posiblemente a un litigio, pero si partimos de la base que un contrato, ellos presentaron algo nulo como garantía para el contrato, por lo tanto el contrato es inexistente si vos presentás una garantía que es falsa. Entonces, mal puede hablarse que Uruguay está incumpliendo un tratado internacional al faltar en la palabra un contrato, cuando quien contrata con el Estado uruguayo presenta una garantía falsa. Eso lo van a decir quienes diriman tanto a nivel internacional como la justicia penal y civil de Uruguay, que va a tener que determinar responsabilidades penales tanto del dueño del astillero, de las autoridades de la época, como también si hay algún perjuicio civil para el Estado uruguayo, ¿no? Es una práctica habitual de las empresas amenazar con juicios, ¿no? Pero bueno, habrá que decir. Y otro dato que también me llamó la atención, me decía, no, eso es normal. Si vos ves el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo, casi todas las cláusulas son favorables a la empresa, algo llamativo. Lo único bueno es que todo lo que construyan va a ser nuestro. Claro, no sabemos si eso que están construyendo va a flotar, no va a flotar, o si lo tenemos que traer en barco a Uruguay para terminarlo de armar acá, ¿no? Bueno, y por último, brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero ¿cuáles son las repercusiones que puede tener a nivel político, teniendo en cuenta que el gobierno presentó la denuncia ante Fiscalía el viernes y la posibilidad de una investigadora por parte del Parlamento? Bueno, hay que ver cuáles son los próximos pasos. He notado, sí, demasiada crispación política de la oposición. Han salido, digamos, a tratar de dañar la imagen del presidente, tratar de dañar la imagen del secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y atribuyen una gran responsabilidad a Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, cuando lo que hizo fue tratar de cumplir los contratos. Esto, evidentemente, yo creo que va a tensar por unos días las relaciones entre el gobierno y la oposición. Claro, la oposición llama a comisión de diputados, donde la izquierda, el gobierno no tiene mayoría, llama a la ministra de Defensa Lasso para que explique esto, pero el gobierno de la fuerza del oficialismo se puede, seguramente, cuando termine la investigadora que está en el Ministerio de Defensa, formar una comisión investigadora en el Senado de la República, donde el oficialismo tiene mayorías, para ver y determinar ahí sí las responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales las va a determinar la justicia. Aparentemente, como que la prueba estaría toda arriba de la mesa. Será ver a qué fiscal le toca por decisión de la Fiscalía, y por otro lado también ver si cuando termina la investigadora que está haciendo el Ministerio de Defensa se van a enviar los antecedentes tanto a la justicia penal como al Parlamento para hacer una comisión investigadora. Bien, muchísimas gracias. Bueno, allí teníamos la palabra de Eduardo Preve, periodista que ha venido siguiendo el caso Cardama, contándonos un poco, los pormenores de este caso tan complejo y tan extenso. Así que volvemos con ustedes, compañeros. Gracias Sofía, y abrazo apretado, abrazo apretado para Eduardo. Tucci, con respecto a todo esto, dos cosas. Una, la visión general del tema, y la otra, ahí estaba la posibilidad latente de que se conforme una comisión investigadora o preinvestigadora desde el Parlamento. Mencionaba Preve, tal vez habría que esperar para eso que termine la investigación interna del Ministerio de Defensa. Y pregunto, ¿hay que esperar también que se apruebe el presupuesto para que no se entreveren los tantos? A ver, yo creo que el informe que hace Preve es muy completo, creo que hay poco para agregar, pero yo les quiero decir una cosa. Ustedes saben que yo soy muy medido para declarar, porque represento un partido político y un sector, pero yo tengo una profunda indignación por lo que está sucediendo, que va más allá del detalle del informe. Porque resulta que cuando el Estado uruguayo enfrenta un arbitraje internacional, un litigio, un juicio, o cuando denuncia ante Fiscalía hechos que van contra el interés nacional, que lesionan al Estado, tenemos a la oposición del lado del particular y no del lado del Estado uruguayo. Esto es una cosa inaudita que yo no recuerdo que exista una experiencia similar desde la apertura democrática hasta la fecha.
el partido nacional del lado del particular, no del Estado uruguayo, no del interés nacional, no de ese casi 100 millones de dólares que es parecido al espacio fiscal que es escueto, que era de 140, donde con esos pocos recursos tratamos de reforzar áreas estratégicas del Estado. O sea, con estos 100 millones de la patrullera, bueno, no importa, vemos qué pasa. Defendemos la contraparte, defendemos el particular y a quienes tomaron la decisión. Y el interés general, y el Estado uruguayo y el recurso de quienes nos están viendo por la televisión en este momento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde radica la indignación de la oposición en este tema? ¿Es más importante defender el interés de algunos actores que el interés del Estado uruguayo? Yo estoy realmente muy preocupado. Las acciones parlamentarias se verán en el mediano plazo. Hay una denuncia en la justicia. Yo estoy absolutamente conforme con lo actuado por el Poder Ejecutivo, que es lo que tiene que hacer. Porque ¿qué se pretende del Gobierno Nacional? ¿Que se tenga conocimiento de que existe una garantía trucha y que el Gobierno no haga nada? ¿Eso es lo que se está esperando de un gobierno responsable? No, no. Nosotros llegamos acá para hacer las cosas como hay que hacerlas. Se toma conocimiento de una situación de presunta irregularidad que puede terminar en estafa, por ejemplo, o en fraude, y lo que hay que hacer es denunciar. Entonces, bueno, por eso hay que ser muy medido en este sentido. ¿Y en el Parlamento en qué están pensando al respecto? Y en el Parlamento por ahora estamos tratando de que la justicia se pronuncie y veremos qué hacemos en el marco de este proceso. Hay que dejar actuar a la justicia con tranquilidad y con los tiempos que ella considere que necesita. Ahora, desde la política hay que ser muy firmes, ¿no? Yo sé de qué lado estoy en este tipo de circunstancias. Estoy del lado del Estado uruguayo y del interés de los ciudadanos. Tucci, hablemos ahora sí de algunos aspectos centrales del presupuesto. Se votaron las reasignaciones de 290 millones de pesos para la Universidad de la República, destinadas a descentralización, becas y dedicación total, 80 millones para UTEC, 65 millones para la Fiscalía y partidas también para otros organismos vinculados a la cultura y la ciencia, como puede ser, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. ¿Cómo observa estas cifras? Pienso, por ejemplo, en la Universidad de la República, el reclamo era muchísimo mayor, amplísimo. El reclamo de los ministerios era mucho mayor y se reconoce la línea base del 2024, lo ejecutado, con algunas excepciones, como el MIDES y el INAU, donde se le da un refuerzo superior. Es un presupuesto, hijo de una circunstancia, que era la que tú planteabas al inicio, porque estamos ante dos hechos muy relevantes. Primero, que no tenemos mayoría parlamentaria, hecho inédito en los últimos 40 años, y segundo, que estamos atravesando el déficit más grande de los últimos 35 años, y eso de alguna manera limita la construcción de un presupuesto que en nuestra cabeza debería haber sido mayor, pero que es hijo de esta circunstancia que tenemos que poder resolver de alguna manera, y para eso hay que ponerse muy creativo, y creo que fue lo que hizo el gobierno a través del Ministerio de Economía, de colocar los recursos en lugares que son fundamentales, como todo el tema de las vulnerabilidades, que se lleva el 60% del presupuesto quinquenal. Después, lo que hicimos fue redistribuir a la interna, luego de votado el capítulo de las adecuaciones tributarias, asegurándonos esos ingresos, redistribuimos algunos recursos en el entorno de los 500 millones de pesos, en ese orden que tú planteabas. En el caso de la universidad son 230 vinculados a descentralización, becas y dedicación total, y 60 para el Hospital de Clínicas. Pero también, además de ese larguísimo etcétera que hiciste, de esa larga lista, se suma un refuerzo para el Teatro Independiente, para Cinemateca, algunos recursos que van al Centro de Comando Unificado, que tiene que ver justamente con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y aquí entra también el tema de las OPB, ¿no? Porque se golpean el pecho con el tema de las OPB y nos dejaron un Estado que no controla adecuadamente su frontera seca, ni su espacio aéreo, ni los puertos. Entonces, el Estado uruguayo, el gobierno de Frente Amplio, va a tener que enfrentar esa realidad, y creo que colocó los recursos que podía y que tenía, y después se apelará a las rendiciones de cuentas para ir reforzando. Hay que tener dificultades que son realmente muy serias y que tienen que ver no solamente con temas vinculados a la educación pública o a la emergencia social, sino también a temas de seguridad. El artículo 115 del presupuesto, que dotaba de recursos al Plan Nacional de Seguridad, no fue votado por la oposición. Después nosotros lo reconsideramos y logramos los votos de Cabildo Abierto, pero el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado no pusieron lo que había que poner, que su mano levantada, para dotar de recursos a un plan que va a garantizarle al Estado uruguayo y a los ciudadanos que no avance la delincuencia, en definitiva. Y por allí también estuvo el capítulo vinculado a la cantidad de efectivos que iban a ingresar, como operadores penitenciarios, como efectivos de calle. Entonces, bueno,
Yo creo que fue un éxito del gobierno y de la bancada del Frente Amplio por estas cosas, ¿no? Porque hubo que remar en una circunstancia compleja, donde no había mayoría, donde hay déficit fiscal y donde cada artículo hubo que pelearlo. Y en el caso de seguridad, obtuvieron 51 votos de 99. De esto que usted hablaba del Ministerio del Interior para el presupuesto para el plan de seguridad. ¿Por qué cuesta tanto que los diferentes gobiernos que se van sucediendo puedan lograr acuerdos o consensos más grandes para implementar políticas públicas en referencia a la seguridad y a la prevención que sean de mediano y largo plazo? Porque suelen haber visiones muy contrapuestas respecto a las estrategias. Porque la seguridad pública, elección a elección, es un botín electoral. Y yo creo que el Uruguay tiene que salir de esa inercia. Lo dijimos en campaña electoral, lo dijo el presidente Orsi, lo dijimos muchos de nosotros. Hay que tener cabeza abierta y mirada de largo plazo. A Japón le llevó 25 años resolver el tema de la seguridad pública. Entonces, si el Uruguay no encara un proyecto de largo plazo donde el grueso de las políticas públicas en materia de seguridad sea consensuada con el resto de los partidos políticos, incluso acordado discursivamente, porque de nada sirve sentarte en una mesa con técnicos, armar una política, si después en el Parlamento Nacional los actores políticos van a ir por los barrios o por los canales diciendo lo que les parece. Tiene que haber uniformidad, claro. 5 años, y pongo todos los partidos en el mismo nicho, ¿no? O sea, pongo el Frente Amplio en primer lugar. Tenemos que tener la madurez suficiente para encarar este tema y otros como política de Estado porque la gente lo necesita. Y ahí pesa más, siguiendo en esta línea, ¿pesa más que sea un botín electoral o pesan más diferencias ideológicas de encare de cómo se soluciona el tema? Las diferencias son de encare, ¿no? En primera instancia. Creo que este gobierno deconstruyó un poco esa idea del tema de la diferencia de fondo, incorporando a gente del Partido Colorado como a Diego Sanjurjo, que es parte activa de la construcción de las políticas de seguridad pública del gobierno de Yamandu Orsi y de nuestro gobierno. Y creo que coloca un equipazo al frente del Ministerio del Interior con un hombre como Carlos Negro que viene del sistema de justicia y que viene descontaminado un poco de la política partidaria tradicional. Y yo creo que él viene haciendo un gran aporte en ese sentido. Además de tener el respaldo de la bancada del Frente Amplio, tiene la confianza de la visión de largo plazo que tiene que tener una política de seguridad que encare los desafíos del presente, no del futuro, que es un crimen organizado más tecnificado, más equipado, que cuenta con profesionales, con volúmenes de dineros exorbitantes, porque así como los estados nos tecnificamos y preparamos para combatir el crimen organizado se prepara para ganar el terreno al Estado. Y eso es una puja permanente que yo creo que el ministro del Interior y su equipo tienen el norte claro de hacia dónde ir. Tucci, recién mencionaba esto del espacio fiscal de los 140 millones de dólares. Para que comprendamos cómo se desarrolla la discusión en el Parlamento, en este caso en la Cámara Baja. Entiendo que para subirle los recursos a un área, a un organismo, a una política, hay que sacarle a otro. ¿Quiénes marcharon en esto? Bueno, no me acuerdo porque la lista es larga, pero en el caso militar, que era el caso donde se puso el foco vinculado a la solicitud pública que hizo Cabildo Abierto de aumentar el salario del personal más sumergido, que es el personal de tropa, y los alférez, salió del propio Ministerio de Defensa de recursos no ejecutados. Y el resto, bueno, fue una redistribución interna que se hizo en beneficio de organismos que nos habían quedado flacos en la disposición de sus recursos iniciales, flacos, pero pusimos lo que realmente pudimos por esta situación que explicábamos al inicio, ¿no? La línea de base fue realmente la ejecutada en el 2024, no es una base chica, el gasto público en el Uruguay es un gasto importante y se refuerza con estos 140, esperando por supuesto ir reforzando aquellas áreas que son sensibles para el Estado en próximas rendiciones de cuentas. Y falta la segunda etapa, que es la etapa del Senado de la República, donde yo me imagino... Le iba a preguntar eso, sí. Grupos, sectores, oficinas que se enteran de que le están echando mano a los recursos que el proyecto... No, nadie se entera, eso no se entera. No, eso se acuerda. Si tú le tenés que echar mano a un ministerio, antes conversás con las autoridades del ministerio, que seguramente entiendan que hay otras necesidades a cubrir. Pero el ministerio... No que se entera por la tele. El ministerio se entera, pero de repente la población destinataria de una política se entera. Bueno, pero siempre se trata de rascar la lata de lugares donde no haya una afectación directa sobre, las poblaciones más vulnerables del Uruguay. Eso está claro. Se trata de rascar en aquellos lugares donde pueden existir ineficiencias y de ahí echas manos para reforzar el hospital de clínicas.
Ahora hay un desafío importante que tiene la Cámara de Senadores, que tiene absoluta independencia para resolver lo que le parezca. He escuchado a los compañeros frente amplistas, porque aparte nos hemos reunido, que lo que se acordó en diputados se va a mantener en el Senado, que es lo que nosotros esperamos y es lo que va a suceder, pero ellos tendrán la tarea también de buscar esas eficiencias para tratar de reforzar otras áreas que nos quedaron tal vez flacas. Yo quiero resaltar en este listado que hacía la periodista la apuesta que hay a la equiparación de los fiscales, ¿no? Porque pueden ser recursos menguados, pero a partir de esta situación que sucedió, de ataque al Estado de Derecho, de ataque a la institucionalidad, hablo del atentado a la fiscal de corte, había que dar una señal desde la política de alguna manera poner a tono a aquellos que ponen el cuerpo todos los días, por lo menos desde el punto de vista salarial, y fue lo que tratamos de hacer con los fiscales y es por eso que se va a tratar de equiparar sus salarios. Yo creo que fue un presupuesto equilibrado en ese sentido, donde la mayoría de las reasignaciones fueron votadas por el resto de los partidos, o sea que había coincidencia de dónde poner el foco, así que bueno, hay conformidad, siempre se puede actuar de mejor forma, siempre se puede mejorar, esperemos que los senadores y senadoras lo mejoren. Tucci, también se aprobaron durante la última sesión una serie de artículos adicionales de fondos para atender la discapacidad a las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, fondos para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con foco en discapacidad, fondos para el Plan Juntos para efectuar refacciones para accesibilidad. Esos son algunos de los ejemplos. ¿De cuánto estamos hablando para este tema? No me acuerdo de la cantidad, creo que son 80 millones de pesos en total, ese paquete que tiene un montón de aditivos y sustitutivos que fueron acordados con el resto de los partidos políticos y que, bueno, de alguna manera vienen a mejorar el planteo inicial propuesto por el gobierno, porque es cierto que ningún presupuesto sale como ingresa y esta es la muestra cabal de que hubo modificaciones relevantes, importantes, que fueron consideradas, algunas en acuerdo, otras porque no tuvimos los votos, pero creo que es el mejor presupuesto posible que el Frente Amplio ha podido conseguir en esta primera etapa. Para cerrar, por lo menos por mi parte, desde la oposición, distintos parlamentarios han señalado que van a estar vigilantes de lo que se logró en la negociación en diputados por tener mayoría propia al Frente Amplio en el Senado, no vuelva para atrás. Usted recién decía que está en contacto, por supuesto, con los senadores, etcétera. ¿La idea es esa? Igual esos son los ruidos propios de la actividad política, ¿no? Eso suena de que si me cambian tal cosa no voto. Yo creo que eso no está en jaque, salvo que hayan cambios tremendos, que no va a suceder, porque ya se ha anunciado públicamente en varias ocasiones que lo acordado en diputados se mantiene en el Senado. No va a suceder porque eso significa que no van a votar nada de lo que se acordó o lo que quedó en el presupuesto votado en diputados. O sea, caería el acuerdo salarial para incrementar el salario de la tropa. ¿Cómo le explican ellos que no levantaron la mano para que eso tenga trámite y ingrese dentro del presupuesto? Eso no va a pasar. Pero fundamentalmente... No, pero yo me refería al uso de la mayoría propia del Frente Amplio. Pero no va a pasar, el Frente Amplio va seguramente a redistribuir... Son cosas distintas, no es claro que la oposición misma cambie de opinión. Me refería si en el uso de la mayoría del Frente Amplio pudiera decir, bueno, muy bien esto que se acordó en diputado, pero... Pero ellos han aprovechado la volada, como se dice habitualmente, para decir, si tal tema que quedó afuera se retoma en el Senado, que no fue parte de los acuerdos, se vota, el voto nuestro otra vez está en duda en diputados. A ese tipo de cosas me refiero. Bien. Yo lo que digo es... El Frente Amplio es una fuerza política responsable, la ley más importante del gobierno es la ley de presupuesto y nadie la va a poner en riesgo. Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por acompañarnos. Han sido muy amables ustedes. Bien, en el próximo bloque vamos a estar conversando con Ernesto Nietos, politólogo, docente y director de Ágora y coordinador del libro Territorios Claves para Entender el Uruguay de Hoy, coordinador junto con Gerardo Caetano, así que quédense muchas muchas ideas interesantes y muchas ideas que teníamos del Uruguay que parece que no están tan vigentes. Ya se viene esto en la letra. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida.
45 minutos pasan de las 8 y entramos en este segundo bloque de La Letra Chica. Hace pocas semanas se presentó el libro Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, editado por Banda Oriental y coordinado por Gerardo Caetano y Ernesto Nieto. El libro reúne a 23 autores, entre docentes, investigadores, periodistas, politólogos y sociólogos, que reflexionan sobre los profundos cambios que ha atravesado el país en las últimas décadas. Allí se abordan los territorios como plataformas donde se expresan la vida cotidiana, las preocupaciones sociales, la producción, la cultura, la educación, la seguridad, la democracia y las posibilidades de desarrollo. Pensamos que el Uruguay es uniforme y no lo es. Y pensamos que desde Montevideo se puede conocer bien el interior desde una computadora con los datos y no es así. Pensamos que la clave territorial es subsidiaria de otras y no lo es. Y el mapa nunca es el territorio. Pensamos que el interior sigue siendo un único interior, que no hay transformaciones que han sido realmente impresionantes en muy poco tiempo y que para entenderlo de veras no basta con mirarlo a la distancia, hay que estar allí, hay que conocerlo. Volvemos a conversar en este programa, siempre es un gran placer, con Ernesto Nieto, que es politólogo, docente y director de la consultora Ágora. Como decíamos, coordinó junto a Gerardo Caetano este libro, Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Buenas noches, Ernesto, abrazo grande. ¿Cómo están? Hola, Muchas Ernesto. gracias por la invitación y siempre es un gusto conversar con ustedes, incluso los días que desciende la temperatura. Ahora en Salto tenemos 19 grados, sorprendente. Mirá. ¿Vos sorprendente. Adentro estás bien ahí? Y en realidad tenemos, pues, si Numeta acierta, vamos a estar como en 15 en los próximos días. Para nosotros casi volver al invierno acá. Ernesto, No estamos acostumbrados a esto. siendo además un montón de autores y de enfoques, tiene una cantidad enorme de puntas interesantes como para conversar el libro, pero empecemos por esto. La vida, los trabajos y la cultura a lo largo y ancho del país, en muchos de sus territorios, esto aparece en distintos capítulos, ha cambiado e incluso ha cambiado radicalmente en el correr del siglo XXI. En estos primeros años, en este primer cuarto de siglo, eso no se percibe muchas veces desde la capital. ¿Qué destacarías vos en ese sentido, en esos sacudones que está viviendo, en esos cambios que vive el país? Bueno, yo creo que tú lo señalabas muy bien. Tenemos por lo menos 4 o 5, quizás más dimensiones en donde este comienzo de siglo avanzado, porque en realidad estamos ya en la cuarta parte del siglo XXI, nos muestra un Uruguay que tiene algunas diferencias significativas con lo que era el final del siglo pasado, y claramente ha habido una impronta en el comienzo del siglo que nos ha impulsado nosotros lo decimos en el primer capítulo allí con Gerardo, por un rumbo nuevo, ¿no? Déjame recordar nuevamente que esta es una obra colectiva. Hay un trabajo muy importante de muchas investigadoras, de muchos investigadores, que además tenemos como particularidad que la enorme mayoría trabajamos en la investigación pública, en la universidad, pero además que somos de distintos lugares del país. Entonces, quizás Territorios tiene esa mirada particular que nos estaba haciendo falta para pensar, porque en realidad Territorios recoge una vieja tradición que tenemos como país, que cada tanto producimos libros para pensarnos, y la función de Territorios es que nos pensemos. Entonces, si tú me apurás, yo te diría, bueno, tenemos primero cambios muy trascendentes en lo que tiene que ver con nuestra población. Allí el capítulo que hacen dos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, que son Wanda y Nacho, Wanda Cabela e Ignacio Pardo, vamos a decir los nombres bien, no por los apodos, nos muestran que nuestra población entró en lo que los demógrafos llaman una fase post-transicional. Uruguay ya no está creciendo más poblacionalmente,
pero esto no debe encender necesariamente alarmas. Es decir, hemos dejado atrás aquel paradigma de que parecía que si la población no crecía, no, en realidad cada vez nos parecemos más desde el punto de vista demográfico a otros países que no crecen, pero que no crezcamos poblacionalmente no significa que no cambie nuestra población. Justamente al no crecer se produce un gran cambio. Las uruguayas y los uruguayos vivimos bastante más que antes, pero además nos distribuimos diferente en el territorio nacional. Y esto sin considerar el impacto de las inmigraciones, que a veces también es menor a lo que a nivel de opinión pública se considera. Hemos tenido inmigración, eso hace que nuestro saldo poblacional todavía quizás no sea negativo, pero tampoco es tanto. Pero los uruguayos estamos cambiando de los lugares en donde vivimos, nos estamos moviendo adentro de distintas regiones. Hay una parte del Uruguay que se va vaciando y otras que incrementan su población. Eso tiene que ver con la población. Otro cambio significativo es cómo redistribuimos la riqueza en el país. Allí hay un capítulo específico de otro colega de la Facultad de Ciencias Sociales, del economista Adrián Rodríguez Miranda, que muestra cómo, si lo analizamos por regiones, Uruguay distribuye de manera muy desigual sus recursos, pero muy desigual. Hay una muy fuerte concentración de recursos económicos, pero no solamente económicos, en lo que llamaríamos la zona metropolitana, y sobre todo al norte de Río Negro tenemos una distribución mucho menor, que no necesariamente tiene que ver con las densidades poblacionales, porque hay una parte del norte del Río Negro que tiene algunos de los departamentos más poblados del llamado interior. Entonces ahí tenemos en realidad un enorme desafío por delante. Por decir solamente dos de las dimensiones, población y economía, que muestran cambios significativos en este comienzo de siglo y que hay análisis particulares allí en el libro. Ernesto, el capítulo 1 comienza con una frase que le escuchábamos parafrasear a Caetano en el tape, que dice: el primer aprendizaje para todo cultor de las ciencias sociales es que no hay que confundir nunca los mapas con el territorio. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, porque en realidad los primeros que comenzaron a hablar de la importancia de lo territorial fueron los geógrafos. Y la geografía es heredera de una larga tradición que tiene miles de años, de los primeros viajeros y de los primeros navegantes. Ellos fueron los primeros que comenzaron a dibujar mapas. Esa cuestión de descubrir nuevos horizontes, nueva geografía, hacía que había una necesidad antropológica de dibujar, no solamente para intentar describir lo nuevo, sino después para intentar volver. Los mapas eran muy funcionales. De hecho, es muy curioso mirar, por ejemplo, algunos de los primeros mapas que nuestra especie fue diseñando sobre diferentes geografías. Pero el territorio es mucho más que la geografía y mucho más que un mapa. El territorio es una densidad profundamente humana. Y en realidad lo que nosotros habitamos no es simplemente una geografía, sino que es el sentido antropológico, cultural que nosotros le damos a esa superficie, a esa geografía. Y por eso Gerardo dice eso, que lo escribimos en ese capítulo, donde además también damos una definición de lo que entendemos por territorio, ¿no? El territorio es básicamente los humanos que habitamos en esa porción más conocida como un espacio, pero incluye nuestras prácticas culturales, incluye los arreglos institucionales que nos damos, incluye nuestra cultura, nuestra forma de hacer, nuestra forma de decir. Una de las cosas que decimos también en ese capítulo es que quizás recién hoy en el siglo avanzado, siglo XXI, estamos reconociendo que los uruguayos no hablamos todos igual. Algo que los habitantes del norte lo reconocemos con mucha más naturalidad a veces que los habitantes del área más metropolitana. Y cuando las personas no hablan igual, no se expresan igual, eso significa, lingüística mediante, que no pensamos igual. Es decir, no somos un país tan homogéneo como nos pensamos durante buena parte del siglo XX, no somos tan iguales, no estamos distribuidos igual.
Y tenemos algunos fenómenos además particularmente nuevos, ¿no? Hay un precioso capítulo, el libro está todo muy, muy bueno, pero, por ejemplo, para ilustrar otro de los cambios recientes, hay un capítulo de Felipe Arocena, el sociólogo, donde Felipe describe una subcultura nueva, ¿no? Que es la subcultura Nieri. Felipe la estudia concretamente en algunos barrios de Montevideo. Pero yo les puedo decir sin mucho miedo a equivocarme que esa subcultura Nieri que Felipe describe allí, que se ha instalado en algunas áreas particulares de la capital del país, de Montevideo, también se está haciendo presente en algunas ciudades importantes del interior y en algunos barrios de ciudades grandes del interior. Y es un fenómeno cultural no solamente interesantísimo, sino que es el reflejo de una sociedad que está cambiando, ¿no? Felipe discute allí esa cuestión de si el Uruguay es un país conservador, y en realidad él llega a una conclusión bastante tajante. Somos mucho menos conservadores de lo que a veces nos imaginamos, y este siglo XXI muestra muchos de esos cambios que nos ponen en una especie de vanguardia, en algunos casos buscada y en otros casos no tanto, pero que claramente no somos un país tan conservador o no somos directamente un país conservador como nos autodiagnosticamos durante buena parte del siglo XX. Trataremos de ser sintéticos en una idea que amerita su desarrollo mucho más amplio, y ahí está en el libro. Me resultó apasionante en el capítulo 3 la cuestión del desarrollo, explorar posibilidades nuevas para la solidaridad eficiente, así se titula, y fue escrito por esa dupla productiva de Rodrigo Arocena y Judith Sutz, y dicen ahí, página 51 del libro: la médula de la concepción del desarrollo por la cual aquí se aboga, refiriéndose al capítulo, radica en la expansión de las capacidades de los sectores postergados para que puedan desempeñarse individual y colectivamente como agentes y no como pacientes. Incluso tiran una idea, un dato, una opinión muy interesante, que es que tampoco se necesitaría mucho más dinero, que es una cuestión de enfocar para ahí. Háblanos un poco de esto. Sí, cualquiera que haya seguido, aunque sea por arriba, la última campaña electoral nacional, donde elegimos presidente Parlamento en primera vuelta, presidente en segunda, el tema del desarrollo estaba presente, incluso en la segunda vuelta el tema del desarrollo estaba presente en las consignas y en las plataformas de los dos candidatos que llegaron a esa segunda vuelta, y el tema del desarrollo siempre vuelve en un país que aspira a ser un país desarrollado. Y bueno, con esa generosidad que tienen Rodrigo y Judith, no solamente escribieron este capítulo, sino que ponen el énfasis en una categoría nueva, en esa cuestión de explorar qué posibilidades tenemos de una solidaridad. Ellos la llaman la solidaridad eficiente. Y el capítulo pone muchos ejemplos de cosas que hicimos los uruguayos, por ejemplo, en pandemia. Y ponen ejemplos de cosas que además ocurrieron fuera del área metropolitana, ¿no? Como el desafío que tuvo la gente en Tacuarembó, en este caso vinculada a la salud, pero es uno de los ejemplos muy concretos que dan de, en pandemia, cómo hacerle llegar la leche a esas localidades que estaban alejadas de la capital departamental, y el banco de leche no tenía capacidad de movilizar, y cómo se usaron nuevas tecnologías prácticamente sin mayores costos con los recursos existentes para hacer llegar algo tan elemental para un recién nacido, que la mamá de repente no tiene la posibilidad de amamantarlo, de hacerle llegar la leche. Con un dron, ¿verdad? Con un dron, con algo que ya tenían, que se reprogramó, que se le dieron las coordenadas a partir de estos programas que cualquiera de nosotros, de estas aplicaciones que cualquiera de nosotros usa o puede usar en su celular, y allí se hizo. No es el único ejemplo que dan, pero es uno de los ejemplos llamativos de cómo los uruguayos muchas veces nos ingeniamos, pero que tenemos que ponerlo en práctica de otra manera, no como hechos aislados, sino pasar a un modelo en donde la consigna del desarrollo deje alguna de las pautas más tradicionales del siglo XX, incorpore esta nueva manera de mirar del siglo XXI, una sensibilidad que incorpore a los postergados
de todos los territorios y que seamos más eficientes con los recursos que tenemos, porque una de las cosas clave que ellos dicen allí es que, como tú mencionabas, no se trata necesariamente de incrementar el gasto, sino de que seamos mucho más eficientes en gastarlo adecuadamente en quienes tenemos que gastarlo. Y relacionado a esto, y te llevo para otro capítulo, está el rol que tiene y que ha tenido en el desarrollo de los territorios del interior la Universidad de la República. Y allí está el capítulo que escribe querido amigo Rodney Colina, donde muestra con mapas muy precisos cómo se ha expandido la UDELAR, pero no solo la UDELAR, porque también tenemos otra universidad pública que crece y crece mucho en el interior, que es la UTEC, y el rol que tuvieron en la pandemia, por ejemplo, ¿no? No solamente el rol de docencia, porque la UDELAR nunca cortó sus actividades, a diferencia de algunas universidades hasta del primer mundo. UDELAR nunca tuvo eso, sino que a través de esta misma vía que estamos usando nosotros, los docentes seguimos dando clase. Allí se ilustra el fenómeno de cómo los CENURES, que son los centros universitarios que la UDELAR tiene en todo, cubriendo ya prácticamente toda nuestra geografía, cómo los CENURES crecen, cómo incorporan estudiantes, cómo las matrículas se diversifican, cómo hay carreras que solo existen, carreras de formación de grado, algunas también con posgrado, que solo existen en el interior. Ernesto, y eso conecta con el desarrollo. Perdóname un detalle sobre esto, porque siempre que pensamos en la UDELAR y cuando la UDELAR pide presupuesto, pensamos en los estudiantes y las carreras universitarias. Por supuesto que eso es importantísimo y que esté descentralizado, pero también del libro uno aprende un montón de experiencias en las que la investigación y la extensión son tan importantes que coordinan con la propia ciudadanía y a veces sí con entidades públicas, con intendencias, con ministerios, pero para generar soluciones creativas. Sí, de hecho, una de las cosas que cuenta este capítulo, aunque Rodney no lo contó todo, pero él lo ha contado en otras oportunidades, hace mención en el capítulo 9. Bueno, el primer laboratorio en el interior del país donde se hicieron rápidamente análisis y se hizo para muchísimos departamentos es un laboratorio de virología que está en la UDELAR, que no fue creado para eso, pero había que diagnosticar COVID. Y los investigadores, le pusieron manos a la obra, creatividad, con los recursos que había, pidiendo lo que no había, y se empezaron a hacer los análisis y durante un buen tiempo tuvimos los diagnósticos que salían de la sede de Salto del laboratorio de virología, que estaba pensado para otra cosa, pero hubo que hacerlo y se lo hizo. Entonces, bueno, sí, hay veces que se requieren recursos y los recursos después vuelven, ¿no? Vuelven de la mano de, tú decías, creatividad, investigación. Otro tema que me parece que es muy importante abordar ahora, precisamente porque estamos discutiendo la segunda fase del presupuesto, cuando está el Senado por tomar el que va de la Cámara de Representantes. Otro capítulo muy importante es el que escribe Rafael Paternain, el colega sociólogo también de Facultad de Ciencias Sociales. Rafael, que además tiene la particularidad de que investiga estos temas y que le ha tocado estar en cargos ejecutivos relacionados a todo el tema de la violencia y de la inseguridad. Rafael, por ejemplo, te muestra de que tenemos ahora sí un mapa muy construido, por ejemplo, de cómo está la inseguridad en Montevideo, cuáles son las zonas rojas, está estudiado, hay un diagnóstico bastante preciso, pero tenemos inseguridad en todo el país y nos falta tener el mismo nivel de precisión que tenemos. Y una de las cosas que dice Rafael en ese capítulo es que no necesariamente vamos a estar más seguros porque gastemos más. No necesariamente, de acá de nuevo, ¿no? Volver a esa cuestión de ser eficientes. Venimos con un proceso incremental del gasto en temas de seguridad y eso no necesariamente se refleja en que todo sea un éxito. No todo es un fracaso, pero nos queda mucho por hacer porque, entre otras cosas, la delincuencia se va moviendo.
a medida que hay zonas que tienen más recursos y que se cubren con nuevas tecnologías, la delincuencia se va desplazando y va llegando a nuevas geografías del país. Entonces, no la podemos perseguir de atrás solamente con más recursos, sino que tenemos que recurrir a la ciencia, a más conocimiento, a nuevas estrategias. Entonces, muchos de los capítulos del libro abordan cuestiones que hoy las estamos discutiendo. Otro gran tema es cómo nos relacionamos a partir de la comunicación los uruguayos. Y allí dos colegas de ustedes, ¿no?, que son Tomer Urwitz y Santiago Soravilla, describen, por ejemplo, todo el nuevo ecosistema de comunicación mediática que tenemos los uruguayos, no solo el de Montevideo, sino el de todo el país, que ha cambiado muchísimo en 20 años. Los uruguayos ya no nos informamos de la misma manera que lo hacíamos a finales del siglo XX. Hay muchísimos cambios. Y eso tiene que ver también con la selección que hacemos de noticia, cómo, por qué, y también con una dimensión económica, cómo se concentran algunos medios a partir de nuevas mega estructuras comunicacionales. Ernesto, vamos a aprovechar que estamos contigo para traerte un poquito a la arena política, a la actualidad de nuestro país y tener tu visión al respecto. ¿Cómo estás viendo la figura del presidente Yamandú Orsi? Mucho se habló, ¿no?, después de los primeros 100 días sobre qué tipo de perfil tenía. Da la sensación de que hubo un cambio. ¿Cómo lo estás viendo tú como líder? Bueno, yo voy a decir lo mismo que he dicho con algunos colegas de ustedes. A mí me da la impresión que veníamos de un estilo de liderazgo muy distinto que el que hoy muestra el presidente Orsi. No solamente en el reciente presidente saliente, en Luis Lacalle Pou, sino que también en los expresidentes que tuvo el Frente Amplio. Tengo la impresión de que el estilo de Orsi es exactamente el mismo estilo que tuvo como intendente de Canelones, en cuanto a su forma de manejarse, en cuanto a los tiempos que se toma, en cuanto a la forma de comunicar. Es alguien que por lo general busca bastante más el consenso que la ruptura, es alguien mucho más abierto al diálogo quizás que anteriores presidentes. Algunos hechos marcan estas pautas, ¿no? El diálogo con los intendentes, en donde el Frente Amplio tiene solamente 4 intendencias, y en el Congreso de Intendentes se llegó a un acuerdo que los propios intendentes consideran histórico desde el punto de vista de los recursos que obtienen. Yo no sé si en realidad es que estamos viendo un Orsi distinto del que comenzó la presidencia, sino que tengo la impresión de que quizás este presidente, por su forma de hacer política, se tomó mucho más tiempo que otros para aparecer y para de alguna manera darle su impronta. Hay algo que no se ha dicho demasiado y que a mí me parece importante para analizar esto. Un gobierno no es solo un presidente, si bien en Uruguay la figura del presidente es muy importante. Y este gobierno en particular del Frente Amplio tiene una renovación muy importante en materia generacional y también de perfiles con relación a lo que había sido el último gobierno del Frente Amplio 2015-2020 y bastante con relación a los anteriores. Es decir, es un gobierno nuevo, con mucha gente nueva, de un partido que tenía experiencia en gobernar con otros actores. Y eso se nota. Y creo que eso también se traslada en algunos indicadores. Las empresas colegas que a nivel nacional están midiendo justamente a nivel de todo el universo del país los niveles de aprobación de la figura del presidente, coinciden en algunas investigaciones que nosotros hemos hecho en universos particulares. La aprobación del presidente tiene mucho todavía de gente que ni lo aprueba ni lo desaprueba. Pero el nivel de popularidad, o yo prefiero llamarlo nivel de simpatía política que tiene el presidente de la República, es el del dirigente que tiene el mayor saldo positivo de los que uno mide en una grilla. Entonces, ¿qué cosas podrían cambiar esto? Bueno, una conferencia de prensa como la del otro día, por lo del caso que ustedes estuvieron conversando con otros salteños, no sé si tienen presente que Preve es salteño. Sí, está bien que lo subrayes, Iván. No, vamos a subrayarlo, como siempre.
Ustedes estuvieron hablando del caso de Cardama y demás. Bueno, allí el presidente quizás haya asumido un rol distinto porque perfectamente la conferencia de prensa la podrían haber dado otras autoridades y él decidió ponerse al frente. Ahora, ¿esto va a significar un cambio? Yo no creo que vaya a significar un cambio de estilo porque de verdad, lo vengo diciendo desde antes que asumiera, yo no creo que Orsi vaya a dejar de ser Orsi. Creo que es este presidente que llegó con una impronta y que va a intentar manejarse con esa impronta todo lo que pueda. Más allá de que por momentos quizás haya temas de coyuntura que intenten sacarlo de ese eje de comunicar. Menos de lo que estábamos acostumbrados, porque es un presidente que aparece bastante menos en medio, que hace mucho menos conferencias de prensa, que por allí cuando tiene alguna actividad surge una especie de conferencia improvisada, con temas más o menos puntuales, y que por lo general claramente construye mucho más por debajo de lo mediático, es decir, a partir de la comunicación con los demás actores, no solo con los de su partido. Ahora, la política en este sentido es muy dinámica. Vamos a ver si en algún momento Orsi cambia este estilo. Vamos a ver si situaciones como la que podemos estar viviendo ahora lo hacen cambiar este estilo. Lo cierto es que creo que todavía es un proceso de un gobierno en construcción, no solamente por la figura del presidente, sino por lo que mencionaba antes. Hay un gobierno que está en construcción, pero por otro lado vemos que hay acciones importantes que tienen los gobiernos. Una de las más importantes es el presupuesto que por ahora, al menos por lo votado en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio lo estaría aprobando con una nota de acuerdo a lo que espera. Entonces, bueno, la política es, repito, es dinámica y creo que vamos a irlo viendo esto, ¿no? Ernesto, en medio minuto, porque nos vamos de esta charla, se nos va el tiempo. Me dejaste picando con una cosa. Dijiste, es un gobierno que tiene mucha gente nueva y se nota telegráficamente. ¿En qué se nota? A la hora de quizás tomar decisiones que se puedan comunicar rápidamente. Cuando tú tenés una burocracia estatal que funciona habitualmente y le pones caras nuevas, hay un proceso de aprendizaje que esas caras nuevas tienen que llevar adelante. Entre otras cosas, para no cometer errores. O sea, no solamente para ser fiel a tus posturas, a tu plan de gobierno, a tu propuesta de gobierno, a tus proyectos en concreto, sino para no cometer errores. Es claro que en el gobierno hay distintos tiempos. Uno mira, por ejemplo, los tiempos de la ministra Lustenberg en Salud Pública no son los mismos que los tiempos de Negro en el Ministerio del Interior. No son los mismos tiempos. Hay velocidades distintas porque hay quizás experticia distinta, valoraciones distintas, complejidades distintas. También un gobierno hereda cosas que a veces vienen más armadas que otras y también uno hay veces que quiere cambiar más cosas que otras. Todo eso incide en los tiempos de resolución y también hay distintos estilos de comunicación. Y vaya que el Frente Amplio en eso tiene variedad de estilos de comunicación. Entonces, no es el Frente Amplio que está absolutamente abroquelado detrás de la figura de un presidente, sino que es una fuerza política de izquierda que tiene un estilo distinto. Creo que todo eso hace a eso que las caras nuevas impongan ritmos, velocidades y, como se quiera decir ahora, semánticas distintas. Ernesto Nieto, muchas gracias. Y territorios claves para entender el Uruguay de hoy, coordinado por vos y por Gerardo Caetano, subrayamos que no solo hace un mapeo de cómo está este momento del Uruguay, sino que en muchos de los capítulos hay propuestas también para mirar para adelante. Salud por eso, éxitos y gracias como siempre por este rato. Muchas gracias. ¿Puedo pasar además de agradecerles nuevamente, ahora pido yo 30 segundos? Sí, claro. Saben que nos ha sorprendido muchísimo el libro, no solamente porque en muy poco tiempo ya salió una segunda edición, nos han sorprendido muchos docentes, no solamente universitarios, sino también de secundaria, que están utilizando el libro como material, porque tiene muchísima información actual sobre cosas con las que estamos naciendo a este siglo XXI. Y eso a mí me parece formidable. Y sumar además, Ernesto, que es un libro que está bien, es académico si se quiere, pero está absolutamente al alcance de todos y de todas, es muy entendible.
si se quiere. Miren, el otro día un profesor de geografía, en una de las actividades de presentación del libro, me dijo, yo estoy usando tal capítulo, dice, porque mis estudiantes que pueden leer cualquier artículo de un diario, perfectamente pueden leer este libro y pueden entenderlo. Y créanme que la intención del libro es esa. No es un libro para la academia. Es un libro para que los uruguayos nos reflexionemos, nos pensemos, nos entendamos mejor y sepamos las cosas que nos están pasando con información además súper actual. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, de un libro pasamos a otro libro porque en el próximo bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando de Resistir Juntas, en prisión, exilio y libertad. Ya seguimos. El 30 de julio de 1971, en esa noche fue la fuga. Nosotros salimos desde la cárcel a el sistema de cloacas y por allí, bueno, nos dirigimos hasta Constitución y Nueva Palmira, que creo que fue el lugar donde emergemos nuevamente. Todo muy... Qué bárbaro. Todo muy, muy tremendo. planificado y muy... Sí. Y bueno, y ahí salimos. Las 38 prácticamente quedaron muy poquitas, 4 o 5 que por diferentes razones no quisieron irse. Una tenía un bebé, imposible irse con el bebé. Pasé el final del embarazo aquí y después la crianza de mi hijo hasta los 20 meses, que fue el mismo tiempo cuando salí. Esto a mí me dejó una huella entrañable con mis compañeras, porque de alguna manera todas se hacen cargo de la situación, buscan los mejores lugares para que pudiera estar con el bebé. En general se trataba de que las madres con niños pudieran estar acá porque los chicos, digamos, estaban en un poquito en mejores condiciones que en esas celdas tan oscuras. Historia en el sentido que sí, que era el lugar donde podíamos venir a hacer manualidades que eran para un poco los familiares que las vendieran, para tener un poco de dinero ellos, para traernos algunas cosas de alimentos. Y a su vez había niños que por su edad, no solo hijos, sino también algún sobrino, algún nieto, podían pasar el día los domingos acá. Y en general el recuerdo que tienen esos niños que venían es bueno, porque era una situación, digamos, amigable, se sentían que todas las tías, como decían, los querían. Esto a uno le deja huellas muy fuertes porque parte de lo más significativo de la historia de la vida personal pasa también entre las compañeras. El libro Resistir Juntas, en prisión, exilio y libertad, reconstruye las experiencias de las mujeres que estuvieron presas, que fueron presas políticas en la cárcel de Cabildo entre 1968 y 1977, para conversar sobre este libro, sobre cómo fue que se escribió y sobre los diálogos que se dieron. Es que recibimos a Ivonne Trías Hernández, autora de este libro, también periodista con una importante trayectoria en diversos medios, como por ejemplo Brecha, Cotidiano Mujer y Postdata. Bienvenida, gracias por estar. Buenas noches, gracias. Y María Luz Osimani, quien es maestra, socióloga e integrante del grupo de Expresas de Cabildo. Bienvenida también, buenas noches. Muchísimas gracias. La ex cárcel de Cabildo, que vio pasar a muchísimas presas políticas antes de la dictadura, durante la dictadura, es hoy un sitio de memoria, gracias al trabajo y empuje de un grupo de mujeres que, además de ese empuje, decidió sentarse a conversar sobre lo que pasó en la cárcel, lo que pasó afuera y lo que les deparó el futuro. Ivonne, vos estuviste en Punta de Rieles entre el 73 y el 85. ¿Te enterabas ahí de cosas que pasaban en Cabildo, de lo que pasaba en Cabildo, de noticias? Me enteraba porque en determinado momento en Punta Rieles se concentraron todas las cárceles y trajeron gente de Cabildo. Entonces conviví con algunas compañeras que habían estado en Cabildo y ahí conocí. Si no, no se conocía mucho. Se conocían
datos muy generales. María Luz, ¿cómo fue la construcción de este libro? Esto también, Ivonne, te lo pregunto a ti, pero primero, ¿cómo fue que se dieron los diálogos entre ustedes? ¿En qué momento se sentaron a conversar sobre lo que había pasado, en realidad, sobre lo que sentían? Claro, tuviste que una cosa era cuando tú salías en plena dictadura todavía, ¿no? Otra cosa es cuando salías ya en el 85, cuando se liberaban los presos políticos. Muchas de nosotras salimos en lo que se dice el incilio, digamos, en un Uruguay donde todavía la gente cruzaba la calle si te conocía para que por las dudas nadie lo pudiera confundir con que tenía las mismas ideas, donde era muy difícil porque acuérdate que te clasificaban, ¿no? Todos los que vivieron esa época saben A, B, C, con lo cual nosotros no teníamos posibilidades de trabajar, de mantenernos, de volver digamos, a estudiar menos. Así que fue las personas que salimos en el incilio, salvo que algunas compañeras fueron ya deportadas. O sea, en el momento que te sacaban de Cabildo, por ejemplo, te llevaban a Carlos Neri o te llevaban a un cuartel esperando a que tu familia consiguiera todo para trasladarte a Francia, por ejemplo, a Europa, e inclusive pagar lo que tú gastaste mientras que estabas preso. Eso será increíble y que tenemos en el libro se cuenta eso porque eran las cuentas que te hacían pagar. Los padres a veces se esforzaban para hacerlo, para poder que te liberaran. Así que pasó un tiempo largo antes de que nosotros, casualmente las que salimos, estuvimos un tiempo acá, como fue en mi caso, traté de quedarme, estuve casi 1 año y medio, salí, digamos, no te liberaban, te metían por medidas prontas de seguridad, estuve en jefatura varios meses y después en realidad huí porque no me mandaron para afuera. Tenías que firmar todas las semanas, era muy difícil y terminé como muchas compañeras yendo al exterior, huyendo, digamos, de alguna manera, con distintas cosas. ¿Cuándo fue que nos encontramos? Nos encontramos ya hace muchos años, más de 10 años, que casualmente nos encontramos y 2 de nosotros, justamente Alice Fay y yo, en un momento así en la calle, empezamos a intentar volvernos a encontrar como grupo. Y eso fue una cosa muy linda porque fue encontrarnos con compañeras con la cual tú podías hablar con otra tranquilidad, con otra confianza, que muchas veces cuando salías no hablabas de lo que había pasado, no te preguntaban, vos no hablabas, te costaba hablar, la gente prefería que no hablaras porque de pronto te podías poner mal, en fin. Lo cierto es que ahí comenzamos a reunirnos hasta que un buen día dijimos, pero hay tanta cosa que estaría bueno poder pensar en un libro y empezar a trabajar. Y ahí trabajamos también el tema de la memoria, tratamos de informarnos. Pero ¿cómo fuese ponerse de acuerdo? Porque es la construcción de una memoria colectiva y no individual, y a veces hay recuerdos que son diferentes. Exactamente, sabíamos y somos diferentes. Ahí nosotros, evidentemente, además del tema de género, el tema de género femenino que se tiene hoy, nosotros no lo teníamos trabajado, si bien nosotros siempre teníamos una cuestión de militante política, de mujer, que defendía el derecho a tener las mismas condicionantes que los compañeros, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a reunirnos y a tener aquella cosa, de pronto uno se acordaba de algo y la otra se acordaba de lo mismo pero diferente, y bueno, y ahí fuimos pensando que cómo era la memoria, cómo eran los silencios, cómo a veces la memoria se distorsionaba, cómo a veces muchos de nosotros silenciábamos cosas o nos olvidábamos, lo que era el olvido también. Pero ahí fuimos grabando conversaciones de las reuniones, fuimos haciendo entrevistas a madres, a hijos, a vecinos también de Cabildo, y eso fue muy interesante porque nos empezó a dar otras visiones de lo que eran nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Y creo que eso es lo rico tal vez del libro, las varias miradas que hay de ese periodo, ¿no?
siempre está, frente a estos temas, el cuidado de no revictimizar. Recién María Luz hablaba de esta cuestión, ¿no? De poner en palabras, de recordar, del dolor. ¿Qué dificultad te planteó como autora eso? No, en realidad creo que es una de las fortalezas del libro, que cualquiera que lo lee siente que es un libro optimista, que aporta cosas, es sereno, aporta valores, aporta, en fin, confianza. Porque lo que yo traté de hacer es, con todo el material que ellas habían reunido, ver cuáles eran las particularidades de Cabildo, ver cómo ellas habían jugado frente a todas las adversidades, frente a todas las cosas que pasaron ahí adentro, cómo habían resistido. Eso es lo que le da al libro un carácter distinto, que no es ni de victimización, ni de revictimización, ni de relato raconto de sufrimientos, no es eso. Es al revés, es decir, es frente a los sufrimientos que eran inevitables, ¿qué hicieron ellas? Y cómo lograron establecer ese vínculo que sigue hasta hoy y que las hizo fuertes en aquel momento y que hoy les permite seguir haciendo proyectos y haciendo cosas y organizándose y resolviendo. Me parece que hay otro de los temas muy interesantes, es que de interés más general, que no es solo para las compañeras, es que se ve, ellas tratan en la cantidad de material que recogieron, en las fuentes que trabajaron, hay un periodo de 50 años, de más de 50 años, porque hay información de antes de la cárcel, de cómo eran ellas antes de la cárcel, eran las chiquilinas, cómo era su casa, cómo era su familia, cómo eran sus padres, cómo empezaron a militar, por qué. Y eso repartido son 30 las que están en este libro, te da una idea de cómo era aquel Uruguay previo a la opción de militar. Después está el durante, que es todo lo que pasó en la cárcel, que también es muy interesante, porque por supuesto que hay sufrimiento, ¿no? Es decir, ahí había niños chiquitos que tenían ataques de asma y no había quien los atendiera. Había una compañera que iba a parir y no había asistencia médica. Tuvo que hacerlo un médico que estaba preso por razones comunes, digamos. En fin, pasaron muchas cosas, pero ese durante logró que ellas se unieran de tal manera para afrontar eso que también resulta interesante leer. Y está el después, que uno nunca tiene en cuenta, que con la cárcel parece que se termina cuando llega la libertad, y en estos casos no era así. La salida era dramática porque o te quedaban las compañeras adentro, que siempre era una pena, porque salías en dictadura, como dijo Luz, porque tus padres estaban viejos y gastados y cansados, o porque te hacían esa trampa horrible que era, te tenés que ir del país, si no. Entonces vuela allá a marchar con todo lo que había que resolver tu posición política, porque eran todas militantes. Entonces, ¿qué iba a pasar al salir? Se iban a encontrar con los compañeros, iba a haber una autocrítica, iba a haber o nada. Pero todo eso había que resolverlo. Entonces la salida en libertad no era tan sencilla, es otra etapa, y eso también es interesante. Y la vuelta del exilio y los reencuentros que tienen, ahí es donde ellas, cuando se reencuentran, creo que es ahí que se dan cuenta cabalmente lo que habían tenido y lo que habían extrañado afuera, porque no habían logrado vínculos así de confianza, de verse sufrir y saber cómo ayudar. Entonces ahí, bueno, en esas tres cosas, esos tres tiempos son interesantes, y son interesantes también las tres voces que hay en el libro, porque ellas interrogaron a sus padres, y eso estuvo genial, porque ya eran viejísimos, ¿no? Y ahí tienen la voz de ellos, la generación que se hizo cargo, cumplieron un rol fundamental de todo, de sostener, hasta que tuvieron que organizarse en un comité de familiares.
está la voz de ellas y está la voz de los que eran niñitos en aquel momento y después crecieron en Uruguay donde no se hablaba, donde no estaba el tema en los programas de enseñanza, claro. Donde todo eso está en el libro. Entonces es como... Hay muchos temas, ustedes, se plantea al principio, ¿no?, de que hay temas que quizás fueron revisitando a medida que se juntaban, otros temas que los tocaron más tangencialmente, que eso todo está plasmado en el libro, ¿no? Pero me gustaría que habláramos un poco sobre los niños y las niñas, cómo era eso para ellos, cómo era eso para ustedes. Bueno, en primer lugar porque realmente era un lugar muy poco hospitalario para tener niños, ¿no? Además nosotros éramos muy jóvenes, no estábamos, tuvimos compañeras que de pronto perdieron a sus bebés casi en el momento del parto, ¿no? También para nosotros era difícil, no habíamos sido madres, éramos muy jóvenes, era difícil también ubicarse porque era como también poder ayudar a alguien que le hubiera pasado eso, es decir, que una vez que cayó presa perdió a su hijo en el momento del parto, ¿no? Y después otras que pudieron llegar con el niño, ¿no? Entonces, bueno, cómo proteger a ese niño y también esas cosas de, dejarlo afuera, que quede con los padres, por si volvían a llevar, y entonces ese niño, ¿qué iba a pasar? Y entonces también estaba esa discusión que aparece en el libro, pero también el hecho de que todos comenzamos como a tratar de proteger a esa madre. Hay una cuestión de comunidad también. Claro, ¿no? A esa celda donde iba a estar y aprender desde todo, a cómo bañarlo, cómo dar de mamar, cómo cambiarlo, porque digo, no teníamos práctica. Había alguna madre, estaba René Blanchen, estaba Ana María, que era nurse, y bueno, que de alguna manera nos iba de pronto ayudando a las compañeras para poder darle, la mamadera, cómo prepararla, en fin, todas esas cosas. Y después fue un momento muy interesante que en determinado momento, en el 72, las compañeras que estaban hacen una sonada, que eso implicó una fuerte, porque después de las fugas se ponen todo en celda, en 11 celdas, y prácticamente no había condiciones ni para comer buena comida, ni para que los bebés tuvieran situaciones mejores, y la sonada significó eso, una gran protesta que empiezan entonces a exigir poder tener médico, tener dentista, y la atención. El niño que nace, Martín, por ejemplo, recién a los meses he llevado al médico por primera vez. Sale sin haber pasado por el médico. Y bueno, y la salida en realidad y el apoyo de esto del libro también tiene mucho que ver que decidimos nosotros entre nosotros empezar a contribuir económicamente para poder sacarlo. Crisol también nos ayuda en un momento para poder facilitar la edición del libro. Y también la Embajada de Francia también, que nos ayuda. Pero la verdad que nosotros pensamos, bueno, esto es como decía Ivonne, no es la tragedia de lo que se vivió, sino cómo frente a determinadas dificultades, las presas, el grupo de presas de por lo menos 30 de las que estamos en el libro, de las 200 o más que pasaron por Cabildo, bueno, decidimos que podía ser bueno por nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo me dice, y la mayor parte de los chicos, nunca tocamos en el liceo el tema nunca se llegó a la dictadura. Nosotros sabíamos de nuestros padres que habían estado presos, de la situación, el exilio, pero no se llegó nunca hasta ese lugar. Siempre quedábamos por los indígenas, Artigas, y ahí quedaba. Entonces lo plantean ellos con mucho enojo, que quieren discutir, que quieren saber, que quieren informarse de ese periodo, discutirlo. Y le sumo una cosa más a esto que vos decís, Luz, que tiene que ver que ponerle que sí se llega a hablar de eso, pero de la voz de las mujeres, exacto, ese relato, ¿no? Esa experiencia, esa historia vivida.
Viste Está que muy en general, ausente. claro, y en general muchos de los libros son eso, las grandes batallas, las grandes resistencias. Muchos de los hombres primero que escriben, ¿no? Las mujeres empezamos ahora y los hijos también. Viste que los hijos empiezan ahora también a tener su voz. Entonces creo que, como decía Ivonne, es un libro que hasta la tapa, si tú ves la tapa que es de Andrés Crivari, ¿no? La tapa es todo hecho con cosas que nosotros hacíamos, cartas censuradas, cartas que de pronto pasaban y cosas, la propia fuga, la línea de la tierra y materiales que se construían, ¿no? Que fuimos aprendiendo también porque, bueno, teníamos alguna compañera que era de Bellas Artes y que nos fue enseñando, ¿no? Pero es un poco eso, es como las mujeres, esa amistad, digamos, que se generó con diferencias políticas también, con discusiones entre nosotros, pero que tal vez el haber vivido momentos tan difíciles nos permitieron poder pensar en que era bueno empezar a escribir. Cuando le dimos a Ivonne aquel montón de entrevistas, que eran cuadernos de entrevistas que habían sido desgrabadas, reuniones grabadas, pobre Ivonne, decíamos... ¿Cómo fue, Ivonne, para vos encontrarte con todo ese material? ¿Cómo empezaste? Primero me abrumó mucho, ¿no? La enormidad de aquello, pero después me resultó sumamente interesante porque en realidad hay como para hacer varios libros de distintas disciplinas. Una reunión de ellas, solo una reunión, yo estuve muy tentada de poner en el libro una reunión entera, porque vos ves ahí cómo es la dinámica, cómo gestionaban las diferencias, cómo se reían, cómo cuando tenían algún problema. La dinámica de la reunión en sí era interesante. El lenguaje, cómo trataban el tema de la sexualidad, es decir, una cantidad enorme de temas que hay ahí. Entonces ahí me gustó, lo que me dio más trabajo fue pensar en una estructura que tocara todo, y que recogiera las palabras de ellas, y la palabra de los hijos y la palabra de los padres. Eso creo que al final salió como una conversación y quedó bien. Les invitamos entonces a acercarse al libro Resistir Juntas. Recomendadísimo. En prisión, exilio y libertad. Y desde ya les agradecemos su presencia y les abrazamos de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la difusión y la presencia. Bien, quédense porque en el próximo bloque nos vamos para Argentina. Están pasando cosas en Argentina. Sabemos. Seguimos en la letra chica, recta final, estamos a 14 minutos de las 10 de la noche y nos vamos a Argentina para echar una mirada de estricta actualidad en jornada electoral de elecciones parlamentarias y recibimos a María Laura Morales a tales efectos, que es periodista y es especialista en Parlamento en general y trabaja en el Senado. María Laura, ante todo, buenas noches. ¿Qué novedades y qué primeras lecturas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos ustedes. Un reencuentro muy agradable. Sorpresivo aquí el resultado, mucho sin poder creer, ¿no? El resultado que se está obteniendo, lo que están marcando las grandes pantallas del Centro de Cómputo Social del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, por, bueno, los resultados finales, con un 66% de participación ciudadana en las urnas, en estas elecciones legislativas de medio término, donde se renuevan ambas cámaras parlamentarias. Este dato, por un lado, recordemos que en la última elección presidencial 2023 fue de aproximadamente un 60% la participación, y además, bueno, el resultado, La Libertad Avanza, el partido del gobierno nacional, fue la fuerza más votada a nivel nacional,
en las principales provincias y distrito capital federal de nuestro país, sumado a Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Son los distritos que deciden, ¿no? Son decisivos a la hora del recuento de votos, con lo cual, bueno, el mapa argentino, los 24 distritos junto con Capital Federal están prácticamente del color violeta, en algunos donde históricamente, bueno, se impone por lo general Fuerza Patria, pero en el resto la Libertad Avanza está primero. En provincia de Buenos Aires, bueno, primero el candidato Santilli con el 41%, en el segundo lugar el ex senador a su vez Tayana con un 40%. Este mismo escenario, por ejemplo, en una elección nacional, hoy estaríamos hablando de un balotaje, ¿no? Un resultado muy, pero muy parejo. Que ya se veía viendo, ¿no? En horas tempranas, desde que arrancó esta votación a las 8 de la mañana. Bueno, el presidente Javier Milei, que aquí lo están poniendo en pantalla, votó a las 11 de la mañana en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, que es donde históricamente votó el presidente de la Nación, en el barrio de Almagro, y se lo veía bastante calmo, ¿no? Fue junto con su hermana, secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y también parte del equipo de gabinete del gobierno. Se notó un presidente lejos de lo que estamos acostumbrados a ver, lejos de la actividad. Se lo vio muy calmo, tranquilo, emitió su voto y luego hasta se sacó una foto con un chiquito, ¿no? Con un bebé, y así, bueno, aceptó incluso que se acerquen algunos, se sacó selfies, en un clima de total tranquilidad. Y el mismo clima se vio en el búnker de la Libertad Avanza, que está ubicado, dispuesto aquí en el Hotel Libertador del barrio de Retiro, con lo cual, bueno, en este momento había un clima de alegría, estaban contentos, de festejo, porque, bueno, justamente el objetivo, que era incorporar mayor cantidad de diputados propios, digamos, de la propia fuerza, estuvo logrado, al igual que en el Senado. El diputado se renueva a la mitad de la Cámara, 127, y en el Senado se renuevan los 2/3 de la Cámara de Senadores. Estamos hablando de 24 senadores nacionales. María Laura, esto que tú estás contando, ¿le va a facilitar al gobierno de Javier Milei entonces implementar determinadas políticas? Porque en su momento, cuando se pensaba que el resultado iba a ser desfavorecedor para el gobierno, se planteaba como que se le iba a complicar un poco la gobernabilidad, ¿no? Pero estos resultados están diciendo otra cosa. ¿Cómo queda ahora eso? Así es, porque, bueno, de todas maneras, digamos, eso no va a cambiar en lo práctico, porque lo que el gobierno se quiere asegurar es justamente blindar los vetos. Sabemos que, sobre todo se vio en los últimos meses, el Congreso Nacional vetó en más de 5 oportunidades, 5 leyes. El gobierno le vetó al Congreso, ¿no? 5 leyes que a su vez el Congreso, imponiendo esa mayoría de los 2/3, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, logró rechazarlos a estos vetos, con lo cual estas leyes siguieron vigentes. Estamos hablando del desfinanciamiento de la salud, de sanitaria, en acceso a sanitaria pediátrica, por ejemplo, financiamiento educativo docente de universidades. Digamos, estas leyes de un alto impacto social, a su vez fueron ratificadas, rechazando esos vetos por parte del Congreso de la Nación. También, bueno, todo lo que tiene que ver en materia de discapacidad, ¿no? La emergencia en discapacidad, también otra de las leyes con alto impacto social que fue ratificada por el Congreso. Estos 2/3 ahora, por ejemplo, a Fuerza Patria, con este resultado, se les va a complicar más de conseguir a la hora de tener que contar los votos. Antes, con el escenario previo a las elecciones, la Libertad Avanza no tenía ni quórum propio, ni tampoco conseguía blindar los vetos del Poder Ejecutivo. Esto era lo que estaba ocurriendo. Yo creo que
a partir de ahora, ninguno de los dos, de todas maneras, ni Fuerza Patria, ni tampoco la Libertad de Avanza, con este resultado, logra los 2 tercios, salvo alianzas, ¿no? Salvo que a través de otras fuerzas políticas logren alianzas y de esta manera puedan consolidar en los números mágicos que les llamamos nosotros, ¿no? El número para conseguir el quórum, tanto en diputados como en el Senado, para habilitar el inicio de las sesiones y a su vez blindar los vetos del Poder Ejecutivo cuando esto se produzca. María Laura, haces hincapié en esto, en los números para quórum y en los números para vetos. ¿Cuánto pesan lo que denominaríamos mayorías simples para sacar adelante leyes? Y si ya, sé que hay que afinar el lápiz con el paso de las horas, pero si ya tenemos una idea de si el gobierno tendría mayorías, el gobierno de Milei, digo, la Libertad Avanza, tendría mayorías simples propias y si esto es significativo o no. Mayorías más simples propias, bueno, acaba de indicar Guillermo Franco, jefe de gabinete, aquí en el Centro de Cómputos del Correo, que con este número logran 64 diputados. Están lejos de la mayoría propia, pero decíamos que con alianzas esto se va a poder llegar a conseguir. Recordemos que en muchas provincias hay alianzas de la Libertad de Avanza con los partidos provinciales, con lo cual esto no es muy difícil de conseguir a la hora de tener que, digamos, llamar a los gobernadores para que a su vez hablen con sus diputados o, en su defecto, con senadores para lograr esas mayorías, ¿no? Depende de los temas también. María Laura, sí. A ver, ¿cómo se explica de alguna manera este resultado, este cambio, pensando, por ejemplo, en comparación a lo que fue septiembre, teniendo en cuenta de que el gobierno de Javier Milei estuvo sacudido por un escándalo muy complejo que la vinculaba a Karina Milei, este famoso 3%? ¿Cómo se explica que todo ese caso no se represente después en lo que son estas elecciones? ¿El sentir de la gente en Argentina refiere a otras prioridades de alguna manera? Evidentemente es muy muy buena tu pregunta, porque evidentemente en la sociedad esto refleja y muestra que quizás las denuncias por coimas, en este caso, no hicieron ningún tipo de efecto. Quizás sí, quizás si no hubiesen existido, el número sería aún mayor, ¿no? Del que estaríamos hablando en cuanto a porcentajes. De alguna manera, la sociedad argentina sigue avalando o apoyando estas políticas. Recordemos que la participación también fue del 66%, no es un número alto, es incluso menor el porcentaje al del 2023. Hubo otra porción de la Argentina que directamente no fue a votar, hay ausentismo. Es el número que indica ausentismo a la hora de ir a las urnas, ¿no? ¿Qué está pasando también con el desinterés de ir a expresar la voluntad popular, ¿no? A través del voto? Este es otro dato también para tener en cuenta, y evidentemente los casos que tienen que ver con corrupción, con coimas, obviamente las coimas, el cohecho es un caso de corrupción, no ha hecho mella a nivel nacional, y sí ponen en la balanza quizás un gobierno que de alguna manera, por lo menos lo que dice a nivel económico, que es tener un dólar un poco bastante planchado, como el que hemos tenido en los últimos meses, esta política siga existiendo. Yo creo que el factor dólar es muy importante, tenemos una economía dolarizada. Lo que ha sucedido últimamente también en esta visita de Javier Milei, del presidente a Washington, con los dichos de Trump acerca del resultado electoral de este domingo, ha tenido un impacto muy fuerte también, fuertísimo diría yo, porque prácticamente nos ha puesto como entre la espada y la pared, ¿no? Dijeron, lo que dijo fue: los argentinos van a morir, prácticamente. Una especie de amenaza que por supuesto, habiendo pasado, ¿no? Gran parte de esta sociedad lo recuerda todavía, quizás los más jóvenes, ¿no? El 2001, el gran estallido social que hubo, nadie quiere terminar en una situación
situación tan compleja como esa. Y esa cuestión de que Estados Unidos va a seguir apoyando a la Argentina económicamente, si los resultados eran favorables a Javier Milei, tuvo un impacto más que fuerte y lo que creo es que gran parte del resultado que vemos hoy tiene que ver con eso. Muy bien, María Laura Morales, periodista argentina, gracias por contarnos todo esto y por estar este rato hoy en La Letra Chica y mucha suerte con lo que se viene. Muchas gracias a ustedes por este espacio y estamos en contacto cuando ustedes quieran. Gracias. Abrazo. Bueno, Bien. Jorge Temponi, llegamos al final. Hemos llegado al final de esta Letra Chica de domingo, un domingo, como les decíamos en el comienzo mismo del programa, muy doloroso y especial para nosotros. Le dedicamos este programa a Diego Soto, a su memoria. Después de haber peleado durante meses con una enfermedad terminal, se nos fue hoy el queridísimo compañero. Así que abrazos, como decíamos, a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros de TV Ciudad que está de luto. Chao.